damos inicio a un nuevo capítulo enfocado en el estudio del equilibrio ácido-base, que nos va a conllevar pues a establecer bien numéricamente cómo se calcula el pH. Vamos a introducir todo lo que hemos aprendido de lo que es la constante de equilibrio, pero ahora en un contexto de reacciones en donde se involucran transferencia de hidrógenos, neutralizaciones, etc. Entonces, bienvenidos a este nueva parte de nuestro curso, pues que es muy interesante y muy completo. Para poder arrancar en lo que es la acidez y la basicidad en términos de pH, es importante hacer un pequeño paseo por las diferentes definiciones que a lo largo de la historia de la química se han generado en relación a lo que son los ácidos y las bases. Una de las más famosas y más completas es la definición dada por Svante Arrhenius en 1883. De hecho, se constituyó en su tesis doctoral, en donde él definió un ácido como cualquier sustancia química que en disolución acuosa produce, genera, aumenta la concentración de hidrógenos en el medio. A modo muy famoso de ejemplo, pues traje a colación la reacción de hidrólisis o reacción de ionización del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico como tal, su origen es cloruro de hidrógeno, es un gas, pero cuando el gas se burbujea en agua, genera una disolución acuosa de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es soluble en agua y genera una disolución que se sabe desde hace muchísimo tiempo que tiene un comportamiento ácido. ¿Pero por qué es ácido? Arrhenius propuso en su tesis que es que el ácido clorhídrico acuoso, es decir, las moléculas de ácido clorhídrico en agua, se disocian en iones positivos y los iones negativos, pues que constituyen la molécula inicial. El ion positivo, pues ya lo hemos hablado en clase, es este catión de hidrógeno que tiene varios nombres. Se le conoce como hidrógeno positivo, hidronio, hidrogenión, o los químicos lo llamamos protón, debido a que es pues un átomo de hidrógeno en donde el único electrón del átomo de hidrógeno se ha perdido y por ende queda una carga eléctrica neta de carga positiva. El ion hidronio es el grupo o el átomo característico de los ácidos. Entonces, cada vez que un ácido, o la mayoría, por lo menos los ácidos más comunes en la industria y en la, pues digamos que en la investigación, cada vez que ellos entran en contacto con agua, se dividen en catión y anión, es decir, se disocian en hidronio y en el anión correspondiente. En este caso, el anión es el ion cloruro. Bien, dentro de la tesis de Arrhenius también estaba la definición de qué es un hidróxido, qué es una base. Y según él, una base es una sustancia que en disolución acuosa produce, libera, incrementa la concentración de iones hidroxilo en el medio. El caso típico de una base fuerte, que sería el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ustedes ya saben que al igual que el hidróxido de potasio es un sólido en estado puro, pero al disolverlo en agua pues genera una solución de carácter básico. Aquí estaría representado pues cuando ya está el hidróxido en medio acuoso. ¿Qué le ocurre al hidróxido de sodio en medio acuoso? Ocurre una disociación en el catión correspondiente y en el anión, pero en este caso el anión es bien conocido y es el ion hidróxido o hidroxilo. En este caso yo puse reacciones con doble flecha, pero eso no es cierto, no por lo menos para el ácido clorhídrico ni para el hidróxido de sodio, pero hay otras sustancias que ingresan en este rótulo, en esta categoría de ácidos y de bases, que también se disocian, pero lo hacen en un proceso reversible. Entonces, por eso lo dejé de manera general, con doble flecha, pero si estamos hablando de ácidos o de bases fuertes, recuerden que son procesos irreversibles o directos. Esta es la definición de Arrhenius, pero resulta que tiene algunas limitaciones. Y la principal era que ya los químicos de esa época sabían que, por ejemplo, una molécula como el amoníaco, NH3, sí se exhibiera propiedades básicas y no ácidas. Cualquier persona incauta
podría simplemente llegar y pensar que porque aquí solamente hay un hidrógeno, como lo tiene el ácido clorhídrico, pues el amoníaco es un ácido, pero no. Ya se conocía el viraje, el papel indicador, no el universal, sino el papel indicador rosado o azul, ya se conocía el viraje y ya se sabía por otras pruebas químicas que el amoníaco se comportaba como una base. Lastimosamente la tesis o la propuesta de Arrhenius no podía explicar este comportamiento y adicionalmente era muy limitada únicamente a procesos que se realizaran en solución acuosa. Y por ejemplo los químicos orgánicos, pues sabemos que su carácter apolar de las moléculas con las que trabajan, pues hacen que no les gustase mucho esta propuesta, pues porque no era aplicada para el campo de acción de ellos. De hecho, casi no le aprobaron la tesis doctoral a Arrhenius, pero luego pues con creces recibió los méritos que merecía, y pues recordemos que es un científico bastante fructífero en diferentes áreas del conocimiento, principalmente en la termodinámica. Bien. La otra definición importante son dos investigadores que de manera independiente llegaron a la misma conclusión, que son Brøsted y Lowry en 1923, y su hipótesis o su definición, porque hay gente que dice que esto es una teoría, pero no, esto realmente es una definición de ácido y base, son las siguientes. Para Brøsted y Lowry, un ácido es cualquier especie química que tiene una alta tendencia a ceder hidrogeniones o a ceder protones. Por el contrario, una base es una especie que tiene la tendencia opuesta, una tendencia a aceptar dichos hidrogeniones. Entonces, para eso traje a colación aquí el ácido etanoico, o también conocido en el argot popular como ácido acético, que es el principal componente del vinagre. El ácido acético, que es un líquido puro, se puede mezclar con agua para preparar soluciones acuosas de vinagre o de ácido acético. Pero ¿qué pasa? Resulta que el ácido acético hace parte de un listado de ácidos que conocemos como ácidos débiles. Pero el hecho de que sea débil no le quita la siguiente tendencia. ¿Cuál? La de ceder un protón o un hidrógeno positivo a la molécula que lo acompaña. En este caso estamos hablando del agua. ¿Qué va a ocurrir? Los hidrógenos que pierden los ácidos carboxílicos son estos, los que hacen parte del grupo carboxilo. Nunca los hidrógenos que hacen parte de la cadena alquílica o alifática, o sea, estos hidrógenos están con enlaces sigma muy bien pegados, enlace sencillo, enlace muy fuerte con el carbono. En cambio, este hidrógeno está enlazado al oxígeno y ese enlace está polarizado, tiende rápidamente a romperse. Si se rompe ese enlace, el hidrógeno se pierde, pero como protón, dejando su único electrón al oxígeno debido a su alta electronegatividad. Listo. Este hidrógeno entonces se va a ceder, pero ¿quién lo va a recibir? En este caso específico lo recibe el agua. Y si ustedes notan, si este hidrógeno positivo entra en contacto con el agua, es necesario aquí recordar cuál es una representación muy sencilla de la estructura del agua. La puse aquí arriba. El agua, el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno forma dos enlaces, pues con cada uno de los hidrógenos, pero tiene dos pares electrónicos libres. Estos pares electrónicos libres le confieren unas características excepcionales al agua, pero pues ese no será el objeto de este curso. Solamente quiero que recuerden en su química general, cuando les hablaron de los modelos atómicos y vieron geometría de las moléculas, etc., algo que no hace parte de analítica, pero sí hace parte de química general. Estos lóbulos que estoy pintando aquí es la dirección que me está indicando que es una zona en donde hay una alta densidad de carga negativa, porque pues ahí se encuentran esos pares de electrones libres del oxígeno en la molécula de agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues como el ácido acético, debido a su carácter ácido, libera o tiene una alta tendencia a ceder este hidrogenión, este ion hidronio, pues este ion hidronio está buscando una molécula en donde pueda neutralizar ese catión. ¿Y dónde ve esa oportunidad de neutralización? Pues en los pares electrónicos del oxígeno. Entonces, lo que podemos intuir es que el hidrogenión entra y
se enlaza con el agua, no formando un enlace covalente como tal, después en inorgánica aprenderán eso, pero sí tiene esa tendencia a llegar allá porque allá hay electrones, pares electrónicos libres. Y miren lo que forma ahora. Esta molécula que ven acá es un ion que tiene origen en el agua, o sea, H2O, si le sumas un hidrógeno, pues te da H3O. Queda con carga positiva, ¿por qué? Porque pues esa carga no se va a perder. Recuerden que ahí el hidrógeno no está neutralizando como tal la carga, porque el agua es una molécula neutra. No le puede dar electrones adicionales para neutralizar como tal la carga, no. Solamente le ofrece esos pares electrónicos, toda la molécula ya es neutra, el hidrógeno viene y simplemente se enlaza, generando esta especie que se conoce como ion hidronio. Hidronio, pues porque es un derivado del agua, y la terminación onio pues está haciendo aquí una indicación de que es un catión, el ion hidronio. Perfecto. Como ustedes lo ven, la definición de Brostolori explicaría muy bien por qué el ácido acético es un ácido, porque miren que él cedió un hidrogenión y se lo cedió ¿a quién? Al agua. Perfecto. Después de hacer esa cedencia, o de donar ese protón, pues el agua se convierte en el ion hidronio. Pero ¿qué pasa con el ácido acético? El ácido acético es verdad que pierde un hidrógeno, pero el hidrógeno antes de irse le deja su electrón. Este se convierte ahora en un anión. El ácido acético da origen al anión acetato. Y lo interesante de esta definición de Brostolori es que aparece ahora el concepto de ácido, base, base conjugada y ácido conjugado. ¿Qué es esto? Veámoslo paso a paso. El ácido cede protones, muy bien. ¿Y quién lo recibe el protón? El agua. Entonces el agua vendría a cumplir con la definición de base. Es cualquier especie química que tiende a aceptar un hidrogenión. Perfecto, el agua lo acepta, o sea que el agua es la base. Pero ahora, el ácido al perder su hidrógeno, ¿cierto? Como protón, ¿en qué se convirtió? En el anión acetato. Y por la definición de Brostolori, ahora se llama el anión generado, porque el ácido perdió el hidrógeno positivo, base conjugada. Y a su vez, si el agua en esta reacción se comporta como una base porque aceptó el hidrógeno positivo del ácido acético, el producto de haber aceptado dicho protón es el ion hidronio, y el ion hidronio se conoce como ácido conjugado. Entonces vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante con estos pares, y se denominan pares ácido-base conjugada. Para el ácido acético es el ácido y el ion acetato es la base conjugada. Para el caso del agua, ¿cómo sería? Para el caso del agua sería el agua neutra, es la base, pero el ion hidronio, al ser aquel que recibe el protón, es el ácido conjugado del agua. Lo interesante de la definición de Brostolori es que tiene una extrapolación para explicar no solamente el comportamiento ácido-base en solución acuosa, sino que también se puede utilizar en química orgánica, en solventes orgánicos. Si pensamos que el ácido acético no se disolviera en agua, sino por ejemplo en etanol, esta definición de ácido de par ácido-base conjugada sigue teniendo vigencia. Entonces eso gustó muchísimo en el ámbito científico cuando pues se explicó y pasaron unos añitos y se comprendió mucho más la definición de Brostolori. Adicionalmente explica el comportamiento básico del amoníaco. Cada vez que vean ahora en adelante esta molécula NH3 estamos hablando del amoníaco, porque explica el comportamiento básico del amoníaco. Entonces aquí también voy a hacer gráficamente pues la inferencia de ese proceso. Recuerden que según Brostolori, un ácido es una especie química que tiene tendencia a ceder o a liberar hidrogeniones, y por lo contrario una base es aquella que tiene tendencia a aceptar dichos hidronios, hidrogeniones o protones. Bien,
El amoníaco es un gas, yo eso se los había comentado en alguna clase cuando hablamos de el método de Heldal. El amoníaco es un gas, pero cuando se burbujea este gas en agua, se genera una solución de hidróxido de amonio que tiene un carácter básico muy marcado, muy notorio. Pero ¿por qué es que se forma una base? La explicación radica en esto, en la estructura. El amoníaco, el nitrógeno es del grupo 5 de la tabla periódica y por ende forma 5 enlaces. Pero en este solamente forma 3 enlaces para completar su octeto. Esos 3 enlaces los hace con el hidrógeno, pero le queda un par electrónico libre. Recuerden que estos pares electrónicos libres tienen una densidad de carga negativa. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco amoníaco en presencia del agua? Recordemos nuevamente la estructura del agua. Aunque el oxígeno del agua también tiene pares electrónicos libres, aquí hay una polarización del enlace oxígeno-hidrógeno y este enlace puede irse debilitando poco a poco y se va rompiendo este enlace, pero la ruptura es heterolítica. ¿Qué significa? Pues que los electrones no se reparten uno y uno en los átomos involucrados, sino que el electrón lo pierde, el hidrógeno, debido a su baja electronegatividad. Y nuevamente, entonces, ¿en qué se convierte? En un protón, en un catión de hidrógeno. Este catión de hidrógeno ve una excelente oportunidad en este par electrónico libre que tiene el nitrógeno en el amoníaco y decide, pues obviamente, unirse allá, aunque realmente pues en química orgánica les van a enseñar que el ataque es al contrario, el negativo ataca al positivo. ¿Y qué genera? Miren esto, el catión amonio, ¿sí? Una especie química que vamos a utilizar muchísimo en nuestro curso de analítica, el catión amonio. El amoníaco da origen al catión amonio. Y ahora pensemos qué le ocurre a la molécula de agua. Lo que hemos hablado hasta el momento es que hay una ruptura, ¿cierto?, del enlace, pero esa ruptura hace que el oxígeno pues se quede con el electrón del hidrógeno y me queda entonces esta otra parte de la molécula con carga negativa y este es el famoso grupo hidroxilo, el ion hidróxido, que explica el comportamiento básico del amoníaco. Miren que el amoníaco al entrar en contacto con agua forma el catión amonio y el anión hidróxido, y el anión hidróxido es el que se conoce ampliamente por tener una alta basicidad. ¿Qué podemos entonces decir con este diagrama? Pues nuevamente que se cumple la definición de Brusselot. El amoníaco actúa como base. ¿Por qué actúa como base? Porque acepta el hidrógeno o el ion hidrógeno positivo o el protón que tanto les digo. ¿Quién le proveyó o quién le dio, quién le cedió dicho hidrógeno? El agua. Y por ende entonces el agua se comporta como un ácido. Pero bien, ¿cuál es el par conjugado? Si el amoníaco es la base, su par conjugado es el catión amonio. Ustedes dirán, ¿por qué no el agua? Porque es que la pareja siempre es base ácido conjugado. La pareja no es base ácido. Base y su respectivo ácido conjugado. Y si se van a dar cuenta, tienen un núcleo común, es decir, comparten átomos similares. Estructuralmente tienen un origen común. NH3, este también tiene NH, pero ya no es 3 sino 4 porque ganó un hidrógeno o un protón. Ese es el ácido conjugado. Para el caso del agua, como el agua ahora es quien dona el protón o el hidrógeno positivo, ahora el agua se comporta no como una base, como yo estaba escribiendo, sino se comporta como un ácido, porque ácido según esta definición es aquella especie química que tiende a ceder o a liberar o a compartir protones en solución. Entonces el agua se comporta como ácido. Y ahora, ¿cuál será su base conjugada? Pues su base conjugada va a ser el ion hidróxido. ¿Por qué es el ion hidróxido? Aquí ya no está el hidrógeno, mírenlo, ya no está. Uno de los dos hidrógenos que debería tener el agua ya no está. Entonces ese sería el par ácido-base conjugada. Para el amoníaco, el catión amonio. Para el agua, el anión hidroxilo.
Esas serían las parejas ácido-base. Ahora, ¿qué debería llamarnos la atención? Y es el comportamiento del agua. Porque en el caso anterior, el agua, al enfrentarlo al ácido acético, el agua lo que hizo fue recibir el hidrógeno positivo del ácido acético. El agua fue un aceptor de cationes hidrógeno, el agua fue una base. Pero miren que ahora, en este ejemplo que estamos viendo, el agua, al enfrentarla con el amoníaco, no es quien recibe el protón, es quien lo dona. O sea que ahora el agua se comporta como un ácido. Y eso es lo que se conoce en química como un comportamiento anfotérico o anfótero. Cuando escuchen esta palabra, se está haciendo referencia a que una sustancia puede actuar como ácido o como base, no en simultáneo, no, dependiendo de la otra especie química frente a la cual la hagamos reaccionar o la vayamos a disolver. El agua frente al vinagre se comportaba como base. En cambio, el agua frente al amoníaco se comporta como un ácido. Por eso podemos hablar de esos dos extremos comportamientos en una sola molécula tan chiquita y hermosa como la del agua, que es conocido como comportamiento anfotérico. Listo. Ahora bien, Lewis en 1923, miren que yo no digo Lewis, ¿sí? Gilbert Newton Lewis, uno de los científicos que también yo más admiro, por un año, o sea, cerquita a la época de Brostol-Lowry, lanza su propia hipótesis sobre lo que es la acidez. Y él ya no decide explicar la acidez en términos de la excedencia, ¿cierto? O la aceptación de cationes positivos de hidrógeno o protones, sino lo piensas en términos electrónicos. Y encuentra en la naturaleza varios ejemplos que le permitieron entender qué es lo que ocurre y por qué algo puede ser ácido y básico a pesar de que no haya agua de por medio. También se basó en el estudio del amoníaco, porque era la molécula rara ahí, que no tenía OH, pero se comportaba como una base. Y entonces él dijo, bueno, Brostol-Lowry tiene razón. El par de electrones libres que tiene el nitrógeno, pues es lo que causa sensación porque le permite recibir el protón o el hidrógeno positivo. Pero él, en vez de pensar en términos de hidrógenos positivos, lo pensó fue en términos de electrones. Y define ahora que cualquier sustancia, ¿cierto?, que sea capaz de aceptar protones es porque debe sí o sí poseer un par de electrones no compartidos. Y eso le pasa al átomo de nitrógeno en el amoníaco y le pasa al átomo de oxígeno en la molécula de agua. Entonces miren que aquí se forma este abducto o este complejo, ¿sí?, que es el catión amonio, porque aquí entre el hidrógeno y este nitrógeno no es que se forme un enlace real, o bueno, sí se llama un enlace coordinado, covalente coordinado, luego en inorgánica aprenderán más sobre eso. Pero aquí realmente la especie que está aportando el par de electrones en el enlace no es compartidito como me enseñaron que era covalente, uno y uno, no. Aquí el par de electrones representados en esta línea los está aportando únicamente el nitrógeno. Entonces él cambia un poquito y deja de manera mucho más general la definición de ácido y base, y de hecho hasta el día de hoy la definición de Lewis explica muchos comportamientos de química a lo largo del mundo. Un ácido, la teoría de Lewis, la definición de Lewis, es aquella especie química que puede aceptar pares de electrones. En cambio, una base es aquella especie que puede ceder pares de electrones. Recuerden que ahora la idea no es pensar en el ion hidronio, sino ahora nos vamos a centrar en los electrones o pares electrónicos libres. Este par de electrones en el nitrógeno hace que el nitrógeno esté en capacidad de querer compartir estos pares de electrones con alguien, los quiere involucrar en una nueva relación, por decir de alguna manera, y por ende entonces el amoníaco es una base. Miren que aquí sigue en concordancia con lo que había afirmado Brostol-Lowry. Y ahora veamos desde la perspectiva del ácido. Dice que un ácido es una especie que puede aceptar pares de electrones. Este pobre catión hidrógeno acá, este pobre protón, no tiene ni un solo electroncito, ni uno solo. Pero cuando mira con ojos de amor al átomo de nitrógeno del amoníaco, dice, olé,
yo puedo llegar y aceptar este par de electrones, porque yo no tengo ni uno, tú tienes dos, compartamos. Está en esa capacidad de aceptar pares de electrones y por eso el ion hidronio o el catión H positivo es un ácido de Lewis. ¿Lo ves? Porque tiene carga positiva, lo que significa que tiene una gran ansiedad o tendencia a recibir pares de electrones para poder, ¿qué? Estabilizarse. Entonces, esa es la otra definición de ácidos y bases, entre otras que hay, pero luego aprenderán en inorgánica, que han sido las más famosas y que nos van a permitir entender los diferentes fenómenos desde la química analítica que siguen en el cálculo de pH y de ahí en adelante. Ok, vamos a finalizar con un ejercicio en donde dice identifique la base conjugada para los siguientes ácidos. Está el ácido nitroso, el ácido sulfúrico y el anión fosfato diácido. Ustedes dirán, pero es un ácido, es un anión, no importa, yo puedo tener iones de naturaleza ácida y este en su estructura tiene dos átomos de hidrógeno al inicio de la fórmula, lo que nos permite comprender que está en capacidad de liberar, ceder o aumentar la concentración de hidrógenos H positivos en solución acuosa. Bueno, para poder resolver este ejercicio, lo primero que hay que hacer siempre es plantear la reacción de disociación de la molécula al enfrentarla con agua. Para el caso del ácido nitroso, ácido sulfúrico y el anión fosfato diácido, pues vamos a tener las reacciones que aparecen ahí en la diapositiva. El ácido nitroso en agua entonces se va a disociar ¿de qué manera? Por algo se llama ácido nitroso, lo que quiere decir que él tiene la habilidad de liberar hidrógenos y cedérselo a otra molécula. En este caso, la receptora de ese hidrógeno, positivo es el agua. El agua se convierte en el ion hidronio. ¿Y qué le pasa al ácido nitroso? Pues él pierde su hidrógeno y queda el anión. El anión con carga -1. ¿Por qué -1? Porque por cada hidrógeno que pierde, el anión gana un electrón. Pierde un hidrógeno, una carga negativa. Y este se llama el ion nitrito. Entonces, vamos a entender en este caso que tenemos que identificar los pares conjugados ácido-base conjugada o base y ácido conjugado. Para el caso del ácido sulfúrico, ¿qué tenemos? Para el caso del ácido sulfúrico vamos a hablar apenas de la primera reacción de disociación. ¿Por qué la primera? Porque el ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos, pero vamos a trabajar cada uno de esos hidrógenos ácidos como en etapas sucesivas, paso a paso. Vamos a hacer que pierda apenas el primer hidrógeno positivo, el primer protón. ¿A quién le cede ese protón? Al agua. Por eso el agua se transforma en el catión hidronio y todavía me queda un hidrógeno, listo, mírenlo aquí, todavía me queda un hidrógeno posible para disociar en un futuro, pero lo estoy haciendo con calma, y se me convierte en el anión bisulfato o sulfato ácido, así se conoce este anión. ¿Por qué tiene carga -1? Porque perdió uno de los hidrógenos, pero ese hidrógeno al irse le dejó su electrón, por eso tiene carga -1. Y ahora para el caso del anión fosfato diácido. Si enfrentamos el fosfato diácido al agua, ¿qué va a ocurrir? Esta molécula es de naturaleza ácida, por eso se llama fosfato diácido, y los ácidos liberan protones en presencia de agua. Es decir, le donan hidrogeniones al agua, transformando al agua en el catión hidronio. ¿Y qué queda por escribir? Pues para el H2PO4, que lo voy a llamar bien, fosfato diácido, pues al perder un hidrógeno todavía le queda uno en juego, está acá. Y ahora se convierte en el fosfato monoácido. ¿Por qué se dice monoácido? Porque solamente tiene un hidrógeno que puede disociarse y perder en una posterior reacción. Y ahora, ¿qué es lo interesante? Esto es lo que quiero que lo noten acá. El ion fosfato diácido arranca con carga -1. Pero después de perder uno de los protones, ese protón se va, pero recuerden que antes de irse le deja un electrón. Por eso es que ahora el producto, que es el anión fosfato monoácido, tiene carga -2.
Perfecto. Ya entonces planteamos las reacciones de disociación, que es muy importante ahora en adelante, y nos piden que identifiquemos los pares de ácido-base conjugada. Por definición, y también como por memotecnia, quiero contarles que una base conjugada normalmente tienen carga negativa, normalmente son los aniones de un ácido, ¿sí? Son los grupos que van siempre junticos. Entonces, si el ácido nitroso es este HNO2, es el primero, ya sabemos que ese es el ácido, pues debemos buscarle su base conjugada, no la base sola, la base conjugada. ¿Cuál será la base conjugada? Pues siguiendo la definición debe ser el anión. Entonces para este ácido débil, que es el ácido nitroso, la base conjugada es el anión nitrito. Para el ácido fosfórico, para el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, por lo menos en su primera disociación, el ácido sulfúrico pierde su primer protón y se convierte en el anión sulfato ácido o bisulfato, también se conoce así. Y este sería entonces la base conjugada. ¿Por qué es la base conjugada? Porque tiene característica aniónica y adicionalmente porque es el resultado de haber ganado un electrón de más o perdido un protón, si lo quieren ver de esa manera. Y para el ejemplo que les estoy dando, que los iones también pueden ser ácidos o bases, para el anión fosfato diácido, cuando él pierde uno de sus hidrógenos, ese hidrógeno le deja un electrón aquí al resto de la molécula y se convierte en el anión, repito, es un anión fosfato monoácido. Ese sería entonces el ácido, la base conjugada de la molécula inicial, que es el fosfato diácido, ese ion. Listo. Entonces esa es la explicación con un ejemplo bien detallado y explicado con la paciencia del caso, para poder ir conceptualmente comprendiendo las diferencias entre las tres definiciones, en algunos libros les dicen teorías, de ácidos y bases: el de Arrhenius, los de Lori y Lewis. Espero haber sido muy clara en la presentación.